esta conferencia y en el momento en el que la podamos subir, por supuesto que lo haremos para que quede de todas maneras esto grabado. Bien, entonces, bienvenido Alejandro, volvemos a darles una bienvenida a todos nuestros asistentes en este momento. Em, les agradecemos muchísimo pues que estén en este momento con nosotros conectados en esta segunda parte de la reforma tributaria. Esperemos que aprendan bastante. Recuerden que tenemos 50 minutos de exposición, hoy empezamos unos minutos después, y luego tendremos la parte de la discusión. Adelante, Alejandro. Buenos días, compañeras, compañeros. Buenos días a Carolina, a los demás miembros de la escuela, Raúl Eduardo Maecha. Bueno, compañeros, entonces retomamos. Voy a tratar de acelerar hoy un poco. Espero que no afecte demasiado en la comprensión y en el tratamiento del tema, pero por cuestiones de tiempo es así. Ayer me detuve un poco, pero creo que era necesario. Quiero sintetizar lo señalado hasta ahora. En primer lugar, que se está hablando de una nueva reforma tributaria debido a los compromisos de deuda que va a adquirir el país. Y por otra parte, que se está hablando de que el peso de esa nueva reforma sería más o menos el de la generalización del IVA a los productos de la canasta familiar. En segundo lugar, planteamos las exigencias de la Agenda Empresarial 2018-2022, es decir, el planteamiento que hicieron los gremios económicos al nuevo gobierno al que fuera elegido en 2018 para sus nuevas solicitudes en materia de tributos. En tercer lugar, estuvimos mirando un poco, dado que las exigencias de los gremios económicos tienen que ver con señalar que ellos son los que pagan todos los impuestos. Entonces hicimos en primer lugar vamos haciendo un análisis sobre la concentración de la riqueza en una minoría ínfima de personas, la cual ilustramos con el ejemplo del metro, los decímetros, los centímetros y los milímetros, señalando el grado de concentración infinita en lo que es un milímetro dentro de un metro, si eso lo llevamos a la concentración de la riqueza en el país. Y otro aspecto fundamental que señalamos es el auge de los impuestos indirectos, el IVA y los impuestos al consumo, el impuesto a la gasolina, etcétera, frente al impuesto de renta, es decir, cómo han crecido a partir de los años 70 para acá de una manera absolutamente desproporcionada los impuestos indirectos y el IVA en particular, de tal manera que ha venido a significar el 50% de los impuestos recaudados y ha equiparado en muchas ocasiones el impuesto de renta y se ubica más o menos hoy en día a partir del 1990 en un 45% de los recaudos. Eso, digamos, en síntesis de lo que señalamos el día de ayer. Entonces retomo la charla con esto. El impuesto sobre la renta, según los ingresos brutos de las personas, en el total general, el promedio del impuesto es del 30, el nominal, o sea, lo que está establecido en la ley, es del 31.4%. Sin embargo, en promedio sobre los ingresos... Alejandro, disculpe, es que no se están viendo las diapositivas. Ya, entonces, ¿qué Pídale es? por favor a Esperanza y que le ayude, gracias. Le doy, por favor. ¿Ahí se están viendo? Ahí se están viendo. Bueno, muchas gracias. Entonces, las tarifas nominales son en promedio el 31.4. Llamo la atención sobre esto, el sector financiero tiene una tarifa nominal más baja en promedio del 27.57%. La tarifa, el total general sobre los ingresos brutos de las personas jurídicas, es decir, de las empresas, es de 1.9% apenas. Sin embargo, para el sector financiero es aún más pequeño, es de 1.55%. Bueno, viéndolo desde otro punto de vista, lo mismo, la tarifa nominal promedio para el último
para el último decil que veníamos hablando ayer con el metro, es decir, el que va entre los 90 centímetros y los 100, es del 35.37%. Sin embargo, la tarifa efectiva respecto a los ingresos brutos es del 1,93 y reducidos los costos, es decir, los costos que se tiene para el manejo de estos ingresos sería de 4,54% apenas. Bueno, esta es otra manera de ver lo mismo, las tarifas nominales y efectivas del impuesto a la renta, según las personas jurídicas ricas y las personas jurídicas muchísimo más ricas. Quiero señalar solamente la última parte que está en amarillo, una tarifa nominal del 35.37% para las personas jurídicas, para el total de las personas jurídicas, una tarifa efectiva respecto a los ingresos brutos del 1,91 y del 4,54% luego de disminuidos los costos, ¿sí? Pero para ir a la última, los más ricos, el subdecil 10 del decil 10, es decir, hagan de cuenta 1 milímetro, entonces esa tarifa es apenas del 1,81% sobre los ingresos brutos y disminuido los costos apenas del 3,68%, o sea, mucho menor que el 4,54% general del el total de las personas jurídicas. Voy a mencionar algunas cosas que erosionan la base sobre la cual se liquidan los impuestos, es decir, hay una serie de descuentos, de exenciones, y entonces que van haciendo aplanar, hacer más pequeños los impuestos cada vez más, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa que se llama ingresos no constitutivos de renta, que constituyen más o menos el 42% de la diferencia entre los ingresos brutos y el ingreso neto, o sea, el ingreso sobre el cual se cobra el impuesto. Entonces, hay una serie de ingresos que tienen las empresas y los retiran porque son impuestos que la ley establece que no son constitutivos de renta. Eso equivale al 42%. Por ejemplo, para el sector financiero, esos ingresos no constitutivos de renta en el año 2017 fueron de 8,021,000,000,000 de pesos. ¿Cuánto significa eso menos en el recaudo? 2 billones, casi 650,000, 2 billones de pesos, 2,650,000,000,000 de pesos. Insisto en la cuestión. Usted tiene unos ingresos, hay unos ingresos que entonces la ley le permite que no sean constitutivos de renta, eso es una cosa mediante la cual es una cueva de Rolando, se puede sacar lo que sea. Y para el sector financiero, por ejemplo, eso significó que esos ingresos eran de más de 8 billones y les evita pagar impuestos por más de 2,5 billones de pesos. En el comercio, unas cifras más o menos similares, ahí las tengo encerradas, y si vamos al total, eso discúlpenme, eso da un total de 27,285,000,000,000, con los cuales se dejan de pagar 9 billones de pesos en impuestos. Deducciones por sectores. Entonces, ¿qué se deduce para pagar los impuestos? Bueno, gastos de administración, gastos de distribución, gastos financieros, otros gastos, deducciones, etcétera. Entonces, si ustedes fijan, el total, por ejemplo, de gastos administrativos que se pueden deducir son 370 billones de pesos. Permítanme. Si usted cuenta gastos de distribución, 108 billones de pesos. Si gastos financieros, 107,5 billones de pesos. Otros gastos, más de 93 billones de pesos. Entonces, en total, en deducciones, van a ser, en deducciones, 678 billones de pesos, sobre los cuales no se... Otra forma de verlo, rentas exentas. Esto quería señalar solo una cosa, fíjense la barra más larga. La barra más larga son las rentas exentas de las actividades financieras, inmobiliarias y de seguros. Si ustedes le suman lo de construcción,
que en general son también sector financiero, pues son deducciones, son rentas exentas, que están exentas de pagar impuestos por más de 4 billones de pesos. Para esto hay una definición que se conoce en cuestión tributaria que se llama el gasto tributario. ¿Qué quiere decir el gasto tributario? Pues lo que se deja de pagar, simplemente. Lo que se deja de pagar por impuestos, por exenciones, deducciones, todo lo que acabo de mencionar. Entonces, para el año 2017, ese gasto tributario fue de más de 15 billones de pesos. O sea, eso ya es lo que se dejó de percibir por impuestos. Si ustedes calculan que, según dijo el gobierno en la ley de financiamiento, se iban a recaudar unos 7 billones, 7 billones y medio, pues es el doble de lo que se dejó de recaudar solo se dejaron de recaudar el doble de esa reforma tributaria en un solo año, en el 2017. Y de eso, el sector financiero, fíjense ustedes, tuvo casi 5 billones de pesos, o sea, el 33% de esos 15 billones de pesos en gasto tributario. Es decir, en dinero ya que eran impuestos que debería haber percibido el Estado, pero que se erosionan por la serie de exenciones y deducciones que vengo señalando. Bueno, lo mismo quiero decir en las personas naturales. Sobre esto quería poner rápidamente este ejemplo, que es parecido y se puede ilustrar también con el que hicimos con el del metro. Esto se hizo con base en una encuesta que hace el DANE cada 10 años, que la hizo en 2016, los resultados salieron entre 2017 creo, 2018, y cómo son los ingresos ya de las personas naturales. Si ustedes se fijan en una cosa, bueno, ese es el informe que dice que a partir de los 450,000 pesos, más o menos que alguien se gane, que tenga por ingresos, ya empieza a ser parte de la clase media, hasta cerca de 2 millones de pesos, algo así. Ahorita pongo el ejemplo. Lo cierto es que el 6.3% de la población gana más de 5 salarios mínimos, hoy que está en 870,000 algo, pues hay que hacer el cálculo, 4 millones y pico, le bastan para estar, esos 5 salarios mínimos le bastan para estar en la cumbre de la pirámide. O sea, digamos, en el último decímetro, en los últimos 10 centímetros, solo con ganarse 5 salarios mínimos. La cosa es que usted ahí comparte con los que se ganan 1.000 salarios mínimos o que se ganan 1.000 millones de pesos en adelante en el año, o que tienen 50 millones de dólares de ingresos, o los 5 ultra ricos del país que tienen ingresos superiores a 1.000 millones de dólares, patrimonios superiores a 1.000 millones de dólares personales. Entonces, por eso decía yo ayer en un momento que esto de los deciles es muy engañoso, ¿no? Porque fíjense ustedes que en el decil más rico de las personas en Colombia están los que ganan de 5 salarios mínimos en adelante, lo que muestra el grado de pobreza del país. Pero a su vez están en el mismo nivel de riqueza con los que tienen miles de veces más, ¿no? Esto es otra forma de ver lo mismo. En promedio, los más ricos estarían en 8.868.000 pesos, pero es un promedio precisamente, por eso están los de 5 salarios mínimos en adelante. Y ahora la heterogeneidad de los ricos, ¿no? Digamos los ricos que son el 70% de 2.600.000 personas que declararon renta en el año de 2017. Entonces, fíjense que de 0 hasta 50 millones de pesos hay 893,000 personas, y personas de más de 1.000 millones de pesos anuales son algo menos de 30,000 personas. En resumen, en las personas naturales
lo mismo que en las personas jurídicas, menos de 30.000 personas concentran el 48% del patrimonio de las 300.000 personas que se consideran más ricas, ¿no? Esas mismas personas poseen más del 45% de los ingresos líquidos, pero apenas unas 30.000 reciben más de 1.000 millones de pesos al año y 80 de esas 30.000 perciben ingresos anuales superiores a 50 millones de dólares, es decir, 20.000 millones de pesos, y 5 billonarios tienen patrimonios mayores a 1.000 millones de dólares. Bueno, fíjense que empezamos y ustedes lo oyen mencionar regularmente, ¿no? Los grandes empresarios mencionan que a ellos no les han hecho, que cada rato hacen reformas tributarias, que no hay estabilidad en el país, que no puede resistir un país al que en 24 años le hacen 14 reformas tributarias. Esto hace parte de la agenda empresarial a la que ya nos referimos, presentada por los empresarios en 2018 a quien ganara la presidencia de la República. Y ya mencionamos las medidas que ellos en ese momento exigían. Bueno, entonces vamos a mirar un poco con unos pocos ejemplos, ¿no? Desde luego no todas las reformas tributarias, pero miremos con unos pocos ejemplos en qué ha consistido esas reformas, que insisto, ellos mismos las han solicitado y después se quejan de que se les hacen demasiadas reformas tributarias. El truco más o menos consiste en lo siguiente: hacen una reforma tributaria y entonces dicen, pero no se hizo finalmente la reforma estructural que se quiere. Entonces, para pedir nuevas gabelas, empiezan a hablar tanto sus centros o tanques de pensamiento, sus voceros intelectuales, como los propios directivos gremiales, como los propios empresarios, de que ahora sí toca hacer una verdadera reforma tributaria estructural. Entonces les hacen una nueva reforma tributaria, les dan nuevas gabelas y ellos vuelven y dicen lo mismo, pero no se hizo la reforma tributaria estructural para después plantear que les den nuevas gabelas. Entonces miremos algo de los últimos gobiernos, Uribe, Santos, Duque. Bueno, la ley 788 de 2000, la ley 788 de 2002, que fue la primera reforma tributaria que hizo Uribe. Es importante detenerse porque ahí vino una cascada pues de gabelas al gran empresariado, ¿no? Exención de pago del IVA a la importación de maquinaria para comercializar mediante leasing, ¿sí? O sea, no se paga IVA si usted trae maquinaria al país que se distribuya por el sistema de arrendamiento financiero, que es un sistema mediante el cual se acuerdan unas cuotas, como si fuera precisamente de un arrendamiento, y para el final del periodo de arrendamiento, por X número de años, el bien se valora en una parte de lo que costó inicialmente y por esa cifra lo adquiere la persona que ha venido utilizándolo en forma de arrendamiento, entonces queda en propiedad de ella. Esa es simplemente una forma de especulación financiera con maquinaria o con edificios, con inmuebles, se puede hacer, etcétera. Bueno, exceptuarlos del pago del IVA a la importación de maquinaria agrícola para transformación de materias primas en empresas exportadoras. Eso tuvo que ver mucho con el auge de lo de la palma africana, lo de la caña de azúcar y otras medidas que tomó al respecto en esa misma ley el gobierno de Uribe en el 2002. Devolver el IVA a la maquinaria nacional o importada que adquieran las empresas. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Seguimos con esa misma ley. Exención del impuesto de renta, o sea, no paga impuesto de renta a los predios que se utilicen en renovación urbana. ¿Para quién? Para los constructores y para los especuladores de tierra urbana. Es exención de impuesto de renta por 5 años para los servicios de sísmica en la exploración minera. Entonces se quejan de reformas tributarias, pero fíjense que todas las medidas son para favorecer a las grandes empresas. 5 años para la exploración de exención de impuesto de renta para la sísmica en exploración petrolera.
10 años sin impuesto de renta para los inmuebles que se construyan para vivienda y se ofrezcan mediante leasings para el negocio financiero de especulación con la vivienda. Exención de renta para proyectos de procesamiento de alcoholes carburantes para mezclar con gasolina destinados a movilización de vehículos. Bueno, ustedes saben, esto es una de las cosas, de las gabelas más enormes dadas por el gobierno a la oligarquía, a uno de los sectores de la oligarquía más poderosos del país, ¿no? Como la oligarquía cañera. Eh, que simplemente consistió en hacer una norma. Los empresarios suelen decir que ellos se sacrifican para crear trabajo, que invierten sus capitales por el amor al país, porque de lo contrario los sacarían de aquí porque eso no es rentable, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que solo una medida gubernamental les mete billones y billones de pesos en los bolsillos. Por ejemplo, este de los alcoholes carburantes, ¿en qué consistió? En sacar una norma que decía, de ahora en adelante se hará una mezcla de combustibles en todos los vehículos. El 10% será de alcohol carburante. ¿Quién producía el alcohol carburante? Los cañeros de Villeta y de Sasaima o de Santander. No, pues los ingenios cañicultores del Valle del Cauca, los ingenios de la caña del Valle del Cauca. Entre ellos, Ardila Lule, el mayor de todos, que es el propietario de Providencia, de Ingenio del Cauca y del Ingenio Risaralda. Entonces, con eso les metieron billones y billones de pesos a los bolsillos. Fue hacer las plantas y tenían el mercado asegurado. A ver a qué mediano y pequeño productor le dice el gobierno, bueno, usted monte su fábrica de camisas o su fábrica de empanadas precocidas. Y le dice, y nosotros obligamos al Estado a que le compre o a la población a que le compre tanto. No, desde luego es para la oligarquía. Y luego se quejan de que les hacen muchas reformas tributarias. Para empresas de turismo ecológico, con eso enriquecieron, por ejemplo, a Viatur y a algunas de las empresas, por ejemplo, que están explotando en el Tayrona, bueno, y en parques naturales del país. Por 30 años para la inversión, no pago, estamos hablando de exención del impuesto de renta, ¿no? Exención del impuesto de renta. Por 30 años para inversión y construcción y remodelación de hoteles. O sea, del 2002 al 2032, ¿no? Entonces, usted invierte en remodelar o construir hoteles. Bueno, ¿qué causó eso, por ejemplo? Primera consecuencia y más importante, Luis Carlos Sarmiento Angulo hoy en día es el primer empresario hotelero del país, ¿sí? Con base en que no paga impuesto de renta. Entonces construyó su cadena estelar para sectores medios, construyó su otra cadena para estratos altísimos, sus hoteles en asociación con multinacionales de la hotelería, etcétera. ¿Con base en qué? En que son, y claro, todas esas medidas se presentan diciendo que es para favorecer el emprendimiento a los nuevos empresarios, etcétera. Pero bueno, estamos viendo en qué consiste. Para plantar árboles maderables, también exención de impuesto de renta. Bueno, voy a referirme a otra reforma, una de Santos. La ley 1429 de 2010 creó empresas unipersonales que permitía ser empresas ficticias para aprovecharse la diferencia en tasas personales y de las sociedades. Y muchas sociedades se transformaron en las sociedades por acciones simplificadas. Es decir, básicamente quería referirme a esa reforma de Santos en la creación de sociedades por acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque Santos le abolió a ese tipo de empresas el impuesto de renta del 33% a las firmas que se crearan bajo ese régimen de sociedades por acciones simplificadas durante sus 2 primeros años y luego durante los 3 años posteriores se la fue reduciendo paulatinamente hasta que llegaran a la tarifa normal de impuesto de renta. Bueno, ¿cuál fue una de las primeras consecuencias que tuvo esto? Pues una de las primeras consecuencias que tuvo es que una cantidad de empresas se transformaron en sociedades anónimas simplificadas por una parte, de tal manera que se pudieran lucrar empresas que venían funcionando desde mucho antes, que se pudieran lucrar de su conversión en sociedades anónimas simplificadas, en sociedades por acciones simplificadas, o creaban empresas espejo, como las llamaban, o sea, otras empresas distintas que eran subsidiarias de las empresas anteriores y las creaban bajo la figura de sociedades anónimas por acciones simplificadas para
ganarse esta gabela de los impuestos, del impuesto a la renta. Bajo este sistema también empezaron a disfrazarse relaciones laborales, también se utilizó para disfrazar, eludir los contratos a término indefinido de las empresas. En buena parte esto y los contratos sindicales reemplazaron la contratación directa y parte de la que se hacían a través de las cooperativas cuando éstas entraron en deterioro y empezó una denuncia constante de los trabajadores sobre este tipo de empresas. Bueno, a referirme a otra medida de Santos, la ley 1607 de 2012, en el primer gobierno de Santos, no me detengo mucho, esto lo trató Francisco en su conferencia sobre salud por la importancia que tiene esta reforma en este aspecto. Sin embargo, es bueno recordarla, porque las cifras son abrumadoras, ¿no? Mediante esta reforma, la 1607 de 2012, el gobierno de Santos le suprimió a las empresas la obligación de hacer la cotización patronal para salud del trabajador, que equivalía al 8.5% de la nómina. Es decir, de cada trabajador, el empresario tenía que aportar el 8.5% de su salario para salud mensualmente a la nómina. E igualmente le suprimió el pago de los parafiscales, que iban el 2% para el SENA, para la formación de la nueva mano de obra, y el 3% también sobre la nómina, o sea, un 5% sobre la nómina, para el 3% para el Instituto de Bienestar Familiar, es decir, el 5% entre los dos. Bueno, con un cálculo de un promedio de 9,5 millones de trabajadores en los últimos años, esa reforma empezaba a regir en forma desde el 2014. Hemos hecho un cálculo con Francisco de que entre 2014 y 2019 esto les ha permitido a las empresas embolsillarse 60.5 billones de pesos que tenían que aportar al sistema de salud. Una de las causas, esto puede ser un poco impopular decirlo, si lo de la corrupción es algo completamente condenable y que debería ser castigado al menos con cadena perpetua, robarse los dineros de la salud en corrupción. Pero las cifras son abrumadoramente mayores, es decir, los patrones dejaron de darle al sistema de salud en 5 años 60 billones de pesos. Y al SENA y al Instituto de Bienestar Familiar una suma de casi 36 billones de pesos, o sea, les economizó a los empresarios Santos 100 billones de pesos. Muchas veces hemos dicho que los trabajadores y el pueblo le quedamos debiendo un paro de buenas dimensiones al gobierno de Santos, ¿no? Bueno, Santos hizo otra reforma tributaria. Es que la de Santos es impresionante. Bueno, la ley 1819 de 2016, mediante la cual disminuyó el impuesto a la riqueza, eso significaba una 6%, el 0.6% del PIB, es decir, unos 6 billones, con el PIB que estamos hablando en términos generales de 1.000 billones de pesos. En total, esa reforma les daba a los empresarios 11 billones de pesos. La reforma, al pasarle impuestos a las personas naturales y con la subida del IVA, incrementaba el recaudo en términos del PIB de 4.9% al 5.5%. Dobló la tasa del 3 al 6% para ingresos superiores a 10 millones de pesos, con lo cual muchos sectores medios, como lo mencionamos cuando denunciábamos el decreto 368 de emergencia económica, que les pone otro impuesto a este sector de contratistas públicos, por ejemplo, trabajadores judiciales. Aquí es para todo el que tenga ingresos superiores a 10 millones, pero eso agarra una cantidad de gente de los sectores medios a los cuales se les viene
imponiendo sucesivamente cargas tributarias, cargas en los servicios públicos, cargas extraordinarias como la que le acaban de establecer, mientras les reducen los impuestos a los que más tienen, ¿no? Desde luego un compañero que gana salario mínimo dice, no, pues bueno, esto gana más de 10 millones, pero visto desde el punto de vista de lo que eso significa es para reducirles los impuestos a ese milímetro de grandes magnates, de grandes potentados del país, pues no tiene mucha justificación, no tiene ninguna justificación recargarle cada vez más a sectores medios como estos, ¿no? Es decir, a sectores medios y a los asalariados. Se disminuyó el impuesto de renta, se elevó pues entonces la carga a las personas naturales. En esa reforma se presentó una propuesta de que los salarios desde 5 millones en adelante y las pensiones superiores a 6 millones fueran cargadas tributariamente. Sin embargo, eso no pasó, pero esas son cosas de las que están en el tintero. Y se eliminó el CRE, pero se mantuvieron la exoneración del pago de los parafiscales y la contribución patronal a la salud. En la reforma de Santos de 2012 se había creado un impuesto que se llamó el CRE, ese era el impuesto de renta para la equidad, ¿sí? Lo llamaron CRE, que consistió en lo siguiente: le rebajaron del 33% al 25% el impuesto a las empresas. El impuesto de renta, se lo rebajaron 8 puntos porcentuales, el impuesto de renta. Pero entonces el gobierno dijo, pero creamos uno que se llama el CRE. Pero sucede que el CRE no... entonces dijeron, eso compensa porque también va a ser del 8%, pero además compensa porque vamos a... Y eso por otro lado, discúlpenme, lo compensamos con el hecho de, al ponerles esa sobretasa, de que les vamos a quitar el impuesto para los parafiscales, para SENA, bienestar familiar y el aporte para salud, la cotización patronal para salud. Primero que había una gran diferencia. Una cosa es él cree que era impuesto de renta que se hace sobre las utilidades, a uno que se hace sobre la nómina. Eso, la diferencia es enorme, ¿sí? Porque si las utilidades, por ejemplo, son mínimas, como pasa muchas veces que declaran utilidades ínfimas o que declaran pérdidas, pues no hay caso. En cambio, los parafiscales se cobraban sobre la nómina, es decir, eso llegaba porque llegaba. Bueno, voy a pasar rápidamente, si al respecto hay preguntas, las explicamos. Bueno, vamos rápido. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, esta fue la última reforma a la que me estaba refiriendo, la de 2016. Ah, bueno, y discúlpenme, la reforma de 2016, no sé por qué no está aquí, hay que aumentarlo, pero esta reforma pues elevó el IVA del 16 al 19%, ¿no? Es decir, subió 3 puntos porcentuales el IVA. Es decir, eso en porcentaje es cercano al 15% o más, algo así, el IVA que se subió en esta reforma tributaria. Bueno. Entonces vino el gobierno de Duque y ¿qué planteó el gobierno? El gobierno planteó que Santos le había entregado el presupuesto desfinanciado en 14 billones de pesos y que por lo tanto habría de hacerse una nueva reforma tributaria. Pero que esa nueva reforma tributaria no sería como tal una reforma tributaria, sino sería una ley de financiamiento para suplir el déficit presupuestal que le había dejado Santos. Es decir, que como el presupuesto se presenta un año antes, en el año anterior, entonces que en el presupuesto que dejó Santos en 2017 para 2018, Duque se posesionaba en agosto, lo había dejado con recursos no presupuestados por 14 billones de pesos, que entonces había que hacerlo. Entonces no era una reforma tributaria, sino una ley de financiamiento fiscal para aprovechar una figura constitucional que lo que quiere decir
es que se puede agilizar el proceso de hacer una reforma tributaria. Simple y llanamente se puede hacer más rápido, se reúnen las comisiones económicas y presupuestales conjuntamente y es más expedito el proceso de aprobación de una reforma tributaria. ¿Qué presentó el gobierno de Duque para esa reforma? Bueno, que el impuesto de renta para las personas iba a arrancar desde 2.5 salarios mínimos y medio, es decir, hoy alrededor de algo más de 2 millones de pesos, que se les iba a incluir el IVA a todos los productos de la canasta familiar y que se les iban a reducir los gravámenes a las empresas y se iban a sustituir por la inclusión de más personas en la base tributaria, la elevación de las tarifas a las personas naturales, la extensión del IVA a los alimentos y su compensación a los más vulnerables. Digamos, ese es el resumen de esa reforma tributaria. Esa fue la propuesta inicial y entonces lo otro es mirar qué se aprobó. Bueno, se aprobó lo que se llama el IVA plurifásico para las cervezas y las bebidas con azúcar, que con eso se recauda 1 billón de pesos más. Un impuesto que realmente va a recaer o está recayendo sobre los sectores asalariados, sobre los más pobres y sobre las clases medias. Aquí se ha venido exigiendo por distintos sectores paulatinamente que se le ponga un impuesto, por ejemplo, a las gaseosas, ¿no? A las bebidas azucaradas. Esto, digamos que para nosotros tiene un problema, es el hecho de que esto recae sobre sectores populares. Debía buscarse una forma de hacerlo en planta o de cargar más con el impuesto de renta, etcétera, a los productores de eso, que en efecto está comprobado que es un veneno, ¿no? Que no le aporta, que al único que le aporta es ardila lule, ¿no? Y a la oligarquía vallecaucana. Se redujo la renta presuntiva del 1.5% en 2019, al 1 era del 3,5%, es decir, a todo el que tiene, voy a decirlo simplemente, a todo el que tiene un determinado patrimonio, se presupone que eso le debe dar unos rendimientos. Entonces se presumía, venía en la ley, eso había venido bajando, que esa presunción era del 3,5%, se cargaba con el 3,5% sobre lo que se estime que vale ese patrimonio. Bueno, se lo redujeron al 1,5% para 2019 y 2020 y se acaba la renta presuntiva desde 2028, desde 2021. Esto favorece desde luego a los grandes empresarios, pero por ejemplo, a un sector que favorece enormemente es a los grandes terratenientes, ¿sí? En eso, cuando se discutió el plan de desarrollo, se habló mucho del catastro multipropósito. Entonces, el gobierno, ¿cómo lo presentaba? El gobierno decía, es que el catastro multipropósito precisamente es para cargarle, para lograr saber cuánto es que valen las tierras y poder ponerles impuestos. No, lo que es claro es que lo están haciendo para aumentar las cargas tributarias sobre las personas en más o menos unos 100 y pico de municipios del país y sobre pequeños, medianos propietarios, etcétera, pero no sobre la gran propiedad terrateniente. Y esa posibilidad de la renta presuntiva, por ejemplo, para cargar a ese sector que era del 3,5%, va a desaparecer a partir de 2021. Es decir, al gran poder terrateniente, que es otro de los grandes poderes del país, antes que desfavorecerlos, por el contrario. Eso no los desfavorecen, sino en las alocuciones, en algunos de las alocuciones y en los discursos para presentar reformas tributarias para afectar al pueblo, pero en última se le sigue, es uno de los sectores favorecidos en todas las políticas estatales. Bueno, se redujo el impuesto de renta, naturalmente, porque eso a quien más favorece, ellos también dicen, es para los pequeños y medianos productores y no sé qué, claro, es para todo el mundo, pero ¿a quién favorece más? Pues obviamente que favorece es a los grandes monopolios, ¿no? Que baja a partir de este año al 32%, estaba en el 33%,
a partir del 2021 al 31%, en el 2021 queda en 31% y a partir del 2020 será del 30%. Esa medida cuesta alrededor, hay distintos cálculos, pero alrededor de 1.6 billones de pesos al año. ¿Qué más favores les dieron? Esa es la ley de financiamiento, la ley 1943. Bueno, se me olvidó mencionar una cosa. Creo que en la ley de crecimiento económico, que es esta misma ley de financiamiento, sino que como ustedes saben que la Corte Constitucional hizo un acto de demagogia como los que acostumbra. Entonces la Corte Constitucional le declaró inconstitucional esta reforma a Duque, pero le dijo, es inconstitucional, pero aplíquela. Durante todo 2019 lo que ya ha aplicado está bien aplicado. Y vuélvala y preséntela al Congreso para que siga rigiendo. Y como la van a aprobar los mismos que la aprobaron en el 2018, pues en 2019 la gran diferencia es que ya no se llama ley de financiamiento, sino ley de crecimiento económico. Tiene algunas modificaciones para favorecer aún más estos sectores. Por ejemplo, entiendo que la renta presuntiva bajó al 0,5% y desaparece también desde el 2021, pero se bajó no a 1,5 sino a 0,5%. Regresa a la ley de financiamiento. Entonces, se puede descontar del impuesto de renta el 50% del de industria y comercio desde el 2020 y eso era desde 2019 y desde el 2022 el 100% del impuesto de industria y comercio. Esto es una medida pues gravísima. El gobierno dice que devuelve presupuestalmente a los municipios, porque el impuesto de industria y comercio es uno de los impuestos, quizás el principal impuesto con el predial, con el que los municipios reciben tributos, se financian sus presupuestos, aparte de las transferencias, etc. Bueno, este es uno de los más importantes, el impuesto de industria y comercio, por eso se conoce como el IVA también. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios le pagan ese 50, le pagan su impuesto al municipio y lo descuentan del impuesto de renta. Pero lo que pasa es que el Estado lo que está propuesto es que el Estado lo recaude y que después le transfiere a los municipios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que después no le termina transfiriendo. Eso pasa como cuando les quitaron la contribución patronal a la salud, que eso se hace cargo el presupuesto. Pues desde luego, primero es una carga más para el presupuesto y segundo, pues no se la va a transferir a la salud y estamos en la salud en las que estamos. Bueno, entonces le descuentan el 50% y a partir del 2022 el 100%. O sea, que en plata blanca, ¿en qué queda eso? En que los empresarios dejan de pagar impuesto de industria y comercio. Bueno, otra medida de esa reforma. Por eso esa ley de financiamiento, muchos la terminaron llamando una ley de desfinanciamiento, porque lo que hizo fue quitarles, y ya lo voy a explicar en relación con el IVA, porque se convierte realmente en desfinanciamiento, es por eso, porque lo único que hizo fue reducirles impuestos a las grandes empresas y por ese momento no pudo aplicar la norma con la cual pensaba compensar. Entonces, les descuenta a las empresas el IVA pagado en adquisición, formación, construcción, importación de activos fijos, ¿sí? Del impuesto de renta. O sea, toda máquina, toda herramienta, todo vehículo, todo hardware, equipos de cómputo, bueno, todas las compras de maquinaria y equipo y herramientas por parte de las empresas. El IVA que paguen en su adquisición o en su formación o en su construcción. Entonces una empresa dice, yo construí esta máquina para desarrollar el proceso productivo, que sucede mucho. La propia empresa desarrolla en su área de ingeniería, desarrollan una máquina. Entonces le dicen al gobierno, eso nos costó tanto. Y todo lo relacionado con la construcción de esa máquina nos costó tantos miles de millones y en IVA nos costó tantos. Entonces, ellos se lo pueden descontar del impuesto de renta. O sea, eso es
la supresión del IVA para la adquisición de bienes de capital. Lo suprime no es porque no lo declaren o cosa por el estilo, sino porque cuando van a pagar su impuesto de renta se lo descuentan. Descuentan todo lo que pagaron en IVA. Y recordemos que el IVA está en el 19%, o sea, eso es a toda adquisición de herramienta, maquinaria, equipos, etcétera, 19% menos para las empresas. Y por otra parte, rentas exentas para la economía naranja 5 años, para las inversiones en el sector agropecuario que contengan innovación y no sé qué, eso ahí las meten todas por 10 años exentas del impuesto de renta. Para las ventas de energía de fuentes renovables, 15 años. De eso, claro, todos queremos que haya energía producida por fuentes renovables, energía eólica o de corrientes marinas o energía alternativa. Pero eso finalmente lo desarrollan son los monopolios. Eso no lo desarrolla cualquier vecino, eso lo desarrollan los grandes monopolios, como está pasando en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, por 15 años se les exonera de impuesto de renta. Y le mantuvieron la de los hoteles al 9% apenas del impuesto de renta para los hoteles que se construyan en los próximos 4 años, que esos son casi normas con nombre propio del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cómo se iba a compensar eso? Porque como vemos, compañeros, esta ley de financiamiento, es decir, que si ustedes miran y concatenan con lo que mencionamos de las exigencias del Consejo Gremial al principio de esta charla en el día de ayer, pues ahí están contempladas las medidas principales que exigían, ahí están contempladas. No las mencioné todas, pero por ejemplo ellos pedían que las declaraciones de renta queden más rápidamente en firme, con que declaren un poquito más, pues eso quedó en esa medida. Creo que ustedes recuerdan que lo mencionamos ayer. Bueno, pero la clave de esta reforma es que el gobierno decía, sí señor, vamos a hacer eso. Pero en compensación de eso, vamos a rebajar el IVA, porque ellos ponen la primera rebaja, la ponen de primera, del 19 al 18. Y lo generalizamos, es decir, se lo aplicamos a toda la canasta familiar. ¿Sí? Simple y llanamente, esa era la esencia y es la esencia de una parte de la esencia de la reforma estructural tributaria que vienen pidiendo los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque aquí hay una diferenciación en una serie de bienes que no pagan el IVA. Entonces, eso se conoció en su momento cuando se estaba discutiendo la ley de financiamiento. Se conocieron como los combos de Carrasquilla, porque los presentaron como unos combos. ¿El combo en qué consistía? En las rebajas del IVA a los bienes de capital, del impuesto de renta, del de industria y comercio, de la renta presuntiva, etcétera. Las rebajas a los grandes monopolios que ya vimos cuánto concentran de los ingresos del país. ¿Sí? Y se compensaba poniéndole a la inmensa masa de informales, de asalariados, de pobres, de gente con hambre de nuestro país, ponerle el 18% de IVA a la canasta familiar. ¿Sí? Entonces, aquí pongo unos ejemplos rápidamente. ¿Qué paga 0% de IVA? Y quedó así porque finalmente eso no fue aprobado. Y no fue aprobado porque en ese momento hasta el propio Uribe y el Centro Democrático dijeron, no, perdemos las próximas elecciones. ¿Sí? Eso hay que presentarlo de otra forma, no es que no estén de acuerdo. ¿Sí? Entonces no tuvo finalmente ambiente, además en ese momento vino la perspectiva de esas reformas, se empezó a agitar lo de la lucha contra las reformas, estaba la lucha del movimiento estudiantil y se hizo en un momento en que finalmente se vieron obligados y era tan impopular la medida, tan absolutamente impopular por el hecho de que significaría para el año 2019 una elevación del costo de vida gigantesca, pues una inflación del 20 o más por ciento. Porque mire, de alimentos pagan 0%, el arroz, el pan, la yuca, el plátano, el frijol, las carnes, los huevos, la leche, el queso.
los arriendos, los servicios públicos, casi todo lo relacionado con salud paga 0% de IVA. Ahí hay unas definiciones contables que no vienen al caso si son excluidos o si son exentos. Eso no es la discusión, lo importante es que pagan el 0%, ¿no? Los textos, las matrículas escolares, las pensiones, los textos, los cuadernos, los textos escolares, los cuadernos y útiles escolares en general. Hay unos que pagan apenas, que ya es mucho, pero que pagan el 5%, como el azúcar, como el café, el chocolate, las harinas, las carnes frías, etc. Y hay unos que ya están en el 19%, que es un crimen que estén, por ejemplo, porque son de consumo de las masas, ¿no? Otros lácteos, por ejemplo, los yogures o los derivados lácteos como los yogures fundamentales en la alimentación de, sobre todo de los niños, etcétera, están grabados al 19%, los aceites, los condimentos, las gelatinas, por ejemplo, que son los postres de los sectores populares, etcétera. Bueno, todos esos productos estaban o estaban en el 0% o estaban en el 5% y la propuesta era pasarlo al 18%. Con eso el gobierno aspiraba a recaudar. En el peor de los casos, en el peor de los casos, aspiraba a recaudar. Es decir, si le aprobaban un IVA, más o menos recuerdo en los combos de Carrasquilla, si le aprobaban un IVA por ahí del 15, del 17%, eso le significaría más o menos 13 billones de pesos. ¿Sí? Y con eso entonces compensaban lo que le quitaban al gran capital para que veamos a qué se orienta el gobierno, ¿no? Mientras le quita el impuesto de renta y el impuesto por la adquisición de bienes de capital, le subía el precio a la carne, a las frutas, a las verduras, al arroz, etcétera, 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 a los productos de la canasta familiar. Y claro, que eso lo compensaban con una cosa que la llamaron en los decretos de emergencia económica de ahorita, la compensación del IVA, que empezaba a regir a partir del próximo año y que la adelantaron con este decreto de emergencia del gobierno para decirnos la gran cosa, que le va a dar 37,000 pesos mensuales a cerca de 1 millón de personas, con lo cual ya se empieza a ambientar una reforma tributaria cuyo eje sea este. O sea, compañeros, hay que prepararse junto con lo de la reforma pensional, lo de la reforma laboral, ¿sí? Lo de la lucha contra las consecuencias que traen esta emergencia y esta crisis de la pandemia a este tipo de reformas. Bueno, en general, ¿de qué se tratan todas estas reformas? Pues es de reducirle impuestos al capital en un país donde el 1% más rico, y ya vimos que es el 0,01%, el 1% se apropia del 21% del ingreso nacional, y vemos que dentro de eso el 0,001% se apropia de la mitad de eso. Donde se hacen exenciones tributarias, como los contratos de estabilidad jurídica, los tratamientos especiales en materia de IVA, esto es una especie de reforma, los tratamientos preferenciales en las zonas francas, bueno, ustedes saben eso y eso se ha ratificado reforma tras reforma, en las zonas francas se paga, por ejemplo, 20% de impuesto de renta, se paga menos, hay una gran exclusiones del IVA, etcétera. ¿Con esto qué se incrementa? Pues obviamente se incrementa el déficit fiscal. Las exenciones al fisco le han costado en 2016, por ejemplo, le costaron 1,2% del Producto Interno Bruto. La tributación efectiva, ya digámoslo, no sobre los ingresos brutos, porque algunos preguntarían, bueno, usted habló mucho sobre los ingresos brutos, o sea, sobre la totalidad de los ingresos o del patrimonio. Pero la tributación efectiva, que hay estudios de un profesor Kimball de la Universidad Nacional que señala que la tributación efectiva real, el impuesto de renta está en el 33%, va a bajar al 30%, va a quedar en el 30%, pero realmente la tributación efectiva sobre las utilidades apenas llega al 12%. ¿Sí? La tarifa efectiva, dicen algunos, para las sociedades financieras está apenas entre 18 y 22%. Bueno,
Este cuadro expresa más o menos lo mismo, es cómo se reducen los impuestos al capital eh, y se le aumenta a los asalariados, ¿no? Ya en la primera parte de esta charla, esto es como una síntesis, lo planteamos como el crecimiento del IVA es cada vez mayor, los impuestos indirectos. Fíjense, por ejemplo, la comparación para lo que estaba planteado en el presupuesto nacional para 2018 era que los impuestos directos de renta iban a ser el 61.6 billones, mientras los indirectos de 77 billones, dentro de los cuales el IVA era de 60 billones, ¿no? Entonces, es el grueso de los impuestos indirectos, el IVA, pero eso ya está mencionado en la primera charla, en la primera parte de esta charla, pero esto es una gráfica que puede ayudar a los compañeros en la análisis de este asunto. Este simplemente es para poner un ejemplo. Ustedes perdonen que acelere porque les voy a pedir unos 5 minutos para el último tema de esta charla. Es con los sectores medios, ¿no? A los sectores medios yo dije que en la reforma de 2016 se les aumentó la tributación. Este es un ejemplo que explica cómo, ¿no? Con un ejemplo de un trabajador que se gana 10 millones, al cual hay que sumarle los casi 4 que le van a quitar por los decretos de emergencia económica en este año, con el impuesto del 15% para mayo, junio y julio sobre los ingresos de esa clase particularmente en este caso específicamente de empleados públicos y contratistas públicos de ese nivel salarial. Y aquí está un ejemplo cómo cómo les va a costar que más que se les dobló los impuestos, a unos se les quintuplicaron los impuestos que pagaban anteriormente. Porque, en síntesis, lo quiero decir, porque antes, por ejemplo, un profesor no universitario de tiempo completo que se ganara 12 millones de pesos se sentaba con el contador a hacer la declaración de renta y podía descontar una cantidad de cosas, pues lo que pagaba por el servicio doméstico, por las cuentas que paga, por la hipoteca del apartamento, por las deudas que tiene, etcétera, y podía descontar una cifra mayor. Ahora se le limitó a descontar máximo el 40%, entonces a muchos de estos sectores los impuestos se les subieron de una manera impresionante, 4, 5, 6 veces. Jueces, personas de ingresos medios, que ya señalé, ¿no? No se trata de que no ganen más, desde luego, que un trabajador asalariado de la industria o del agro o del sector financiero, un trabajador, pues, pero que no se compadece la carga de estos sectores medios en distintos aspectos frente a la reducción de los impuestos a los monopolios. En resumen, se le reducen los impuestos a los monopolios para crear confianza inversionista, para atraer inversión extranjera al país, se les colma de exenciones, se les reducen los aranceles y se privatiza. ¿Todo eso qué causa? Que se disminuyen los ingresos del fisco. Entonces se obtiene deuda. Por eso yo quiero rematar con esto, ¿no? Porque todas estas gabelas al capital, al gran capital, se compensan de dos maneras, de tres maneras, digámoslo. Una, aumentándole los impuestos a los asalariados y a las clases medias. Dos, adquiriendo deuda que recae sobre los asalariados y las clases medias que después tienen, que hay que pagarla. ¿Sí? Bueno, digamos que fundamentalmente con esto, ahorita menciono el otro. Entonces, aquí el problema fundamental de todo esto, o el problema central, digamos, el que está, uno de los que está en la esencia del asunto, aparte de rebajarle cargas al gran capital, es el servicio de la deuda. Es decir, ¿por qué, por qué empezamos esta charla? Empezamos esta charla mencionando una cosa. El gobierno le va a pedir 14.000 millones de dólares, 11.000 al Fondo Monetario Internacional y 3.000 a las agencias multilaterales. 14.000 millones de dólares. Se va a incrementar la deuda
externa del país en 14.000 millones de dólares. Y Carrasquilla dice, vamos a incrementar la deuda y tenemos que buscar una forma de pagarla y eso es a través de una reforma tributaria. Y ahí mismo empezó a decir todo el mundo, claro, esa reforma tributaria es, ya lo voy a decir, quien lo resume perfectamente, que es Sergio Clavijo. Bueno, este cuadro, compañero, estos 3 cuadros siguientes los voy a pasar muy rápidamente, pero les voy a hacer una síntesis de este, que es sobre el problema del servicio de nuestra deuda aquí tenía yo apuntado para una charla anterior entre 2000 y 2017, pero ya está actualizada a entre 2000 y 2019 en miles de millones de dólares. Entonces, en el año 2000, nuestra deuda externa era de 36.219 millones de dólares. Ese mismo año pagamos servicio de la deuda, o sea, pagamos por intereses y amortización de capital 8.218 millones de dólares. Sin embargo, la deuda creció para el siguiente año, para 2001, a 39.163 millones de dólares. Fíjese, teníamos una deuda de 36.000, pagamos 8.000 y sin embargo se creció a 39.000. ¿Por qué? Porque adquirimos nuevos créditos para pagar los créditos, porque la refinanciamos a más plazo, lo que se hace siempre con la deuda. Bueno, eso termina en qué, compañeros, al llegar a 2020, ustedes van a ver la evolución cuando tengan las diapositivas, la evolución de ese cuadro. Es que entre los años 2000 y diciembre de 2019 hemos pagado 234.514 millones de dólares de deuda, es decir, todo el Producto Interno Bruto de este año. Que hemos hablado de una cifra de 1.000 billones de pesos, es más o menos 1.062 billones de pesos. Hemos pagado en deuda todo eso. Ahora, sería mucho más si la actualizáramos, porque no son los mismos, por ejemplo, 8.000 millones de dólares que pagamos en 2000, no son los mismos en 2000 que lo que son hoy en día, son muchísimos más. Entonces, esto en dólares corrientes, 234.000 millones. Sin embargo, tenemos a diciembre de 2019 una deuda de 138.000 millones de dólares a pesar de haber pagado todo eso. ¿Sí? Y en la columna de la derecha va el monto en lo que se va incrementando la deuda cada año a pesar de lo que pagamos. Este cuadro lo trae en el artículo que ya mencioné de Sergio Clavijo del día de anteayer en la República. Cómo se aumentaría la deuda con los 14.000 millones de dólares que le vamos a prestar. Parte de estos 138.175 que da el Banco de la República para saldo a diciembre de deuda externa del país y cuánto crecería eso como porcentaje del PIB, está explicado en este cuadro. Entonces la deuda se proyecta crecer a 56.6% del PIB, pero ahí está explicado perfectamente en ese cuadro. Y si a eso, compañeros, le sumamos la deuda pública interna, que es esta, esto es datos a abril del Banco de la República, es la deuda pública interna, que en parte también es deuda externa, no me voy a poner a explicar eso, pero es de 322 billones de pesos, que eso equivale como a 80.000 millones de dólares, la deuda pública, o sea, la deuda del Estado. Y les voy a dar solo un caso para lo que tiene que ver con las pensiones. A los fondos de pensiones y cesantías de esa deuda pública interna le debemos 94, casi 95 billones de pesos, que es la primera. Este cuadro era muy grande, entonces se ve muy, muy pequeño, pero esta es la deuda total, 322, deuda pública interna, 322.5 billones de pesos, una tercera parte del PIB, y de esa, el 29, casi el 30% es con los fondos privados de pensiones.
Entonces, en resumen, nuestra deuda externa es de 138.175 millones de dólares, que equivalen al 44% del Producto Interno Bruto. El sector público de eso debe 73.800 millones de dólares, el sector privado 64.300 millones de dólares. La deuda pública interna es de 95.000 millones de dólares y la deuda pública interna más la externa es de 169.171 millones de dólares, lo que equivale a más del 53% del PIB. Bueno, compañeros, esta parte la tuve que acelerar. Por eso, el otro aspecto por el cual entonces, porque decía lo siguiente, se le rebajan impuestos al capital y se endeuda más al país con el capital financiero. ¿Cómo se compensa? Poniéndoles impuestos a los asalariados y a las clases medias, adquiriendo deuda, pues, y por otro lado, reduciendo el gasto del Estado. En la reforma tributaria de Santos se creó también una comisión del gasto. Esa comisión del gasto presentó un informe en el 2017. Ese informe es el que contiene reforma pensional, reforma laboral, uno de los informes que contenían todo eso y una reducción general del gasto, por ejemplo, quitarle los subsidios a los sectores populares, etcétera, y cargar aún más a la población. Bueno, compañeros y compañeras, yo espero que haya podido, aunque sea, transmitir algo sobre este tema. Lo que no quede claro es por culpa de quien dio la charla, por su poca capacidad didáctica. Espero ustedes disculpen eso, los baches que hayamos tenido y el hecho de que hayamos tenido que acelerar hoy un poco en esto, y quedo primero muy agradecido con ustedes, con la Escuela Raúl Eduardo Maecha, y a disposición de la moderación para que iniciemos el diálogo, las preguntas y los comentarios al respecto de esto. Muchísimas gracias a todos. No, a usted, profe Alejo Torres, por esta conferencia, la segunda parte sobre reforma tributaria. Entonces, pues a todos los participantes que han estado muy pendientes de esta conferencia, pues les damos apertura para que pues levanten en sus manitas, como lo hemos hecho en las anteriores conferencias. Y puedan participar. Recuerden que pueden participar tanto escribiendo en el chat como levantando las manos para hacer preguntas a nuestro conferencista Alejandro Torres, quien hoy trató la segunda parte del tema de la reforma tributaria. Recuerden que hoy a las 5:30 de la tarde se repetirá esta segunda parte y con ella pues culminaríamos la parte de reforma tributaria para seguir con el resto del ciclo de las conferencias. Entonces voy a dar entonces la palabra, no sé si haya alguna pregunta. A ver, revisamos. No sin antes, entonces, recordarles que mañana, abril 23, entraríamos entonces con el tema de la reforma a las pensiones. Tendremos una conferencia titulada Reforma regresiva a las pensiones por la conferencista Marta Vargas. La primera parte se realizará mañana 23 de abril. Recuerden que también a través del chat podemos iniciar, podemos dar paso a preguntas escritas. Ricardo inicia entonces esta tanda de preguntas. Ricardo, adelante. Empecemos con Ricardo y seguimos entonces con Alfredo Henao. Ricardo, ¿tienes habilitado el micrófono? Buenos días. Adelante. Buenos días. Bueno, a Alejandro, en su presentación, pues más que una pregunta, de pronto sería como una cuestión particular. Obviamente se está cocinando una reforma tributaria, como ya lo ha planteado, pues con base en las anteriores, eso va a ser así, y más en esta emergencia económica causada por el coronavirus. Disculpe, compañero, es que se está oyendo entrecortado.
¿Escuchando entrecortado? Sí, ¿Ahora sí, se me escucha? ahora sí un poco Listo, vale. mejor. Vale. Entonces vuelvo y retomo, ¿sí? Como es posible que se va a hacer o se está cocinando una reforma tributaria y con base en la exposición que hizo con las reformas tributarias anteriores, eso es casi que innegable, donde se van a hacer nuevamente castigadas la clase trabajadora y la clase media. Y entonces, obviamente, ya lo habíamos dicho en anteriores, digamos, temas de estos foros, y nos resta la movilización. Obviamente la movilización se va a hacer, pero en estos momentos va a ser coartada por el tema de la misma pandemia, porque pues, no podemos reunirnos en espacios públicos, aglomeraciones y demás. Hay un elemento que de pronto nos queda, y es el movimiento político o apoyar a alguien que pronto nos represente tanto en el Congreso como en las presidenciales y que de pronto de alguna u otra manera contrarrestar todo esto que nos está afectando de una u otra manera va a afectar a las futuras generaciones, porque así como vamos con esa deuda externa tan brutal, mejor dicho, hasta veía yo la otra vez en un cuadro, no sé si era acá a través de estos foros o en otro, que nosotros en Latinoamérica somos el segundo país con más deuda externa después de Venezuela. Entonces, ante ese panorama económico, pues, ¿qué viabilidad hay de pronto de buscar políticamente un candidato o un partido político que defienda realmente los intereses de los trabajadores y de la clase media en el país? Contesto de una vez. Ricardo, sí, por favor, Alejandro, contesta de una vez y le damos paso a las siguientes preguntas, por favor. Gracias, Natalie. Y te saludo porque al principio estaba Carolina de moderadora. Mucho gusto. Sí, hicimos el empalme, muchas gracias, profe. Eh, bueno, compañero Ricardo, en efecto sí está claro que se va a plantear una nueva reforma tributaria a cualquier momento. Hay esto, bueno, en primer lugar, nosotros desde el movimiento con las pensiones, ¿no? Y Notas Obreras, que está participando en este ciclo de conferencias, invitado por la Escuela Raúl Eduardo Maecha, tenemos una posición. En primer lugar, lo que usted señala, ¿no? La principal forma de derrotar estas medidas es la movilización de la gente. Diría yo la única forma, independientemente de la posición política que tenga cada una de las personas que se vincule al movimiento. Pero lo único cierto es que, por ejemplo, a pesar de todo en los últimos años, primero, ¿qué es lo que ha pasado? Hay sectores que votan negativamente las reformas tributarias, ¿no? Digamos, los sectores de oposición no hemos visto que las hayan votado a favor, pero son una minoría. Pero en segundo lugar, pues por esa misma razón tampoco presentan reformas que comprometan la estabilidad del régimen como tal. Pero quiero ir un poco más allá, incluso muchos sectores, varios de los sectores de oposición más relevantes en el país, o en unas campañas se comprometen con lo que se llama la regla fiscal. Vamos a respetar los compromisos fiscales del país. Y quien diga que va a respetar los compromisos fiscales del país, pues simplemente tiene que estar de acuerdo con las reformas tributarias y lo que sea, porque los compromisos fiscales del país son los que nos imponen los organismos multilaterales para pagar la deuda. Y para pagar la deuda y para darles garantías a volver el país atractivo a la inversión extranjera, que es lo que nos exigen los monopolios. Pagar la deuda y darle gabelas al capital, pues lo único que hay que hacer son esas reformas tributarias. Es decir, para que este régimen o la economía de mercado, como dicen algunos también incluso desde sectores de la oposición, para mantenernos dentro de la economía de mercado, lo que significa hacer es eso, es respetar este tipo de cosas. Es decir, yo he oído a veces algunos, bueno, nos oponemos a la elevación del IVA, pero tampoco nunca presentan un proyecto de ley para que derogue los incrementos que ha habido al IVA o para que se prohíba que haya el IVA a los productos de consumo, ¿no?
En general, el movimiento yo creo que tiene, respetando y desde luego cada quien en sus posiciones políticas, no, la lucha de las masas contra esto no puede hipotecarse a un interés electoral. Muchas veces estos intereses electorales terminan en que se vuelven promesas de campaña electoral. Sin embargo, incluso a veces hasta desde sectores oposicionistas del régimen con el propósito de obtener cierta aceptación por parte de las estructuras sociales dominantes, de las clases dominantes, pues dicen: nosotros estamos de acuerdo con la regla fiscal, la vamos a cumplir, nosotros no vamos a afectar la economía del mercado, nosotros vamos a respetar los compromisos de deuda del país. Y cuando se dice todo eso, pues en última se está diciendo de otra manera que se aceptan toda esta clase de medidas como esta de la que hablamos en esta conferencia de reforma tributaria. Perfecto, Alejandro. Alfredo Henao había levantado la mano, le habilito el micrófono nuevamente. Sí, Alfredo Henao tiene la palabra, adelante. sí, muchas gracias, muy buenos días. Bueno, realmente muy valiosa esta charla, este conversatorio, muy ilustrador. Nuestro campo de análisis y investigación ha sido el tema de la llamada deuda pública. Nos parece muy enriquecedor las cifras. Bueno, las cifras no son exactamente, ni jamás podemos saber cuánto dizque debemos, porque eso sabemos muy bien que segundo a segundo corre el reloj de la deuda demasiado rápido. Si comparamos la cantidad y ese comparativo que hace el profesor de los deciles y de tomar el metro para identificar de manera comparativa la participación de las empresas y la propiedad de cada uno de los actores sociales en este tema, nos parece muy importante. Nosotros lo hemos hecho con los kilómetros, porque es que la cifra es kilométrica. Entonces hemos comparado de manera pedagógica, hemos desarrollado un planteamiento para poder identificar esas cifras que emborrachan. Por ejemplo, digamos, 1 billón de pesos nos representan 3 kilómetros de billetes de 50.000 pesos, en un fajo ideal, ¿no? Y siendo así las cosas, solamente de manera comparativa, hicimos un mapa, vimos en el mapa la distancia que hay entre Leticia a Santa Marta, y es esa la distancia, son cerca de 608 kilómetros, perdón, 1.208 kilómetros, y esa cifra es aproximadamente lo que deberíamos o dicen que debemos respecto a la deuda pública, es descomunal. Nos parece muy importante también señalar que no, la movilización no es la única forma. Discúlpenme, compañeros, pero no es la única forma y no ha dado los resultados esperados. La movilización es un grupo de masa que, sin que nosotros la descalifiquemos, ni más faltaba, es muy importante, interesante uno encontrarse con los amigos, lanzar una que otra cocina, llevar una pancarta y mostrar una fuerza que al cabo de las 3 de la tarde, ya que disuelven la marcha, pues llegamos a la casa satisfechos porque hemos hecho algo y las cosas al otro día pasan igualito. Las marchas son eso, son marchas porque son caminatas. Nosotros planteamos la necesidad de que la movilización debe llegar a desarrollar un proceso asambleario. Procesos asamblearios como lo que hizo el movimiento CUPI, por ejemplo, y lo hizo en el mundo a partir del desarrollo que se hizo en la Plaza Zuccotti en Nueva York. Eso irradió finalmente lo que se hizo en España con las asambleas populares, que dio origen, el 15M dio origen a un partido como Podemos. Las asambleas son un mecanismo universal que nos permite organizarnos, porque si no nos unimos, no nos organizamos, seguimos haciéndole exigibilidad a un régimen que es sordo, mudo y ciego. Es inoperante y ellos tienen ya una agenda muy definida. Toca
pensamos dentro de nuestra óptica desarrollar un proceso de movilización, pero con la cabeza, con nuestros recursos de inteligencia. Me refiero a la inteligencia popular, en la capacidad de análisis y de interpretar estas realidades y llevarlas hacia un proceso de organización popular para poder desarrollar acciones. Y esas acciones las planteamos también en el terreno de lo jurídico. No creemos que solo y exclusivamente debemos estar en las calles. De hecho, ahora no podemos salir a la calle. Entonces nos tocaría una movilización como la han planteado con cacerolas en los apartamentos, pero eso no le hace ni cosquilla al régimen. Entonces nos parece muy importante señalar soluciones más allá de hacer naturalmente, y seguiremos haciendo esos análisis que nos enriquecen muchísimo, poder desarrollar acciones en política económica, por ejemplo, hacer una exigibilidad sobre la nulidad de ese rubro llamado servicio a la deuda pública. Eso hay que hacerlo ante la Contraloría, ante las comisiones constitucionales, la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes. Bueno, no sé si tan honorable, la verdad. Pero bueno, hacerlo en diferentes instancias. Luchar por una emisión libre de la moneda. Eso pasa naturalmente por plantear un nuevo modelo económico. Es comprensible, pero podemos ir pensando en desarrollar unas acciones pedagógicas. En eso la escuela Eduardo Maecha puede colaborar muchísimo y lo está haciendo. Igualmente, señalamos apoyar las actividades productivas agroindustriales, también para tener autonomía económica. Un apoyo al sector agrario desde lo comunal, desde para la producción de comida, el desarrollo de tecnologías e infraestructura es fundamental. También que nos pensemos en términos concretos de desarrollar tareas que nos liberen del yugo de la bancocracia, de la dictadura bancaria. El hecho de plantear la nacionalización de los sectores básicos de la economía también me parece que es fundamental desde todos los frentes, que se tenga una salud universal de calidad y a cargo del Estado. Es decir, no solamente una exigibilidad o un llamamiento o unos pliegos que se hace normalmente al gobierno, es decir, a los mismos victimarios, sino poder desarrollar desde la base unos planteamientos y un desarrollo organizativo con miras a plantear esa universalización de la salud. Igualmente la educación. Nos parece importante que la educación haga parte de esa exigibilidad. Y no, yo diría no es exigibilidad, es ese desarrollo que tiene que surgir desde la base, porque el régimen como está no va a desarrollar los cambios, no está planteándose sino unas reformas y unas reformas acomodadas a sus intereses. Nos parece importante la participación democrática asamblearia, repito, pero también pensar en mecanismos como el cabildo abierto. Nos parece fundamental que el cabildo abierto, que está consignado en nuestra Constitución, sea también una herramienta que se debe usar. Entonces, sí hay herramientas diferentes a la movilización tradicional, y mucho más ahora que estamos confinados, que nos está prohibido reunirnos, pues va a ser mucho más complicado esas tales movilizaciones, como se les llama. Al cabo del tiempo, habrá que pensarnos en una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redefina un nuevo Estado, pero para ello pues necesitamos siquiera organizarnos en unas asambleas preparatorias, en los procesos previos. Las acciones educativas y pedagógicas nos parece supremamente importante lo que están haciendo algunos colectivos sindicales como este de Eduardo Maecha. Igualmente las acciones de carácter fiscal y judicial. Nos parece que también hay que desarrollar un proceso, se le llama desarrollo sociojurídico, es decir, desarrollar derechos de petición, denuncias ante los organismos, así no haya una justicia efectiva, pero por lo menos surtir la jurisdicción nacional para finalmente hacer un llamamiento de la Corte Penal Internacional sobre unos graves
graves crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que hacen parte naturalmente de un proceso de lucha integral. Nos parece importante que se desarrollen esas acciones y bueno, agradecerles estos espacios para poder plantear alternativas y poder discutirlas en el seno de estos colectivos para poder viabilizarlas. Una pregunta que querríamos hacer nuevamente al profesor es, ¿qué posibilidad hay de esa auditoría del presupuesto general de la Nación y cómo pudiéramos comenzar a desarrollarla de manera concreta? En ese sentido, podemos intercambiar algunos documentos y si ustedes tienen a bien, poder entonces constituir un equipo de trabajo, así sea provisional, para que desarrolle esa importante acción que es que se nos diga en qué se han gastado el dinero, hacia dónde va a parar esa llamada deuda pública, cuánto vale, cuántos intereses se han pagado y se haga una valoración de quiénes son los actores que están ahí interviniendo, quiénes son los comisionistas, quiénes son los bancos involucrados y naturalmente quiénes son los dueños de esos bancos. Es decir, hacer una radiografía, un análisis muy preciso de esta colectividad nacional que está hoy bastante enferma, está en metástasis de corrupción y yo diría que debemos entonces iniciar un proceso terapéutico, empezar a limpiar la casa, sacar corruptos, sacarlos en el sentido de llevarlos ante los estrados. Un cabildo abierto nacional puede perfectamente conminar a estos señores a que se respondan ante el pueblo qué han hecho con nuestra nación. Es eso, y repito la pregunta, profesor, a ver qué posibilidades hay de desarrollar una auditoría del presupuesto general de la nación. Muchas gracias, muy amables. A usted, Alfredo Henao, gracias por sus comentarios, sus aportes y sus preguntas. Al conferencista Alejandro Torres le doy entonces la palabra frente a este punto que plantea el señor Alfredo Henao, mientras otros participantes se animan a tomar la palabra. Adelante, Alejandro. Bueno, en primer lugar, para agradecerle al compañero Alfredo sus muy importantes y valiosos comentarios. Desde luego no me es imposible totalmente abordar todos y cada uno de los aspectos. Algunos para mí, pues, sobre los que tengo que decir que no tengo mayor conocimiento. Sin embargo, hay cosas muy importantes que yo quiero rescatar de esto. Yo como veo, empezando por lo último, en primer lugar, aceptarle la invitación a intercambiar documentos de tal manera que, y a establecer una relación fluida con el compañero Alfredo, de tal manera que podamos analizar y discutir a profundidad todas y cada una de sus propuestas, en las que seguramente tendremos acuerdo en muchas y en algunas otras diferencias de opinión, pero que las entendemos como una cosa supremamente valiosa para darle salidas a problemas fundamentales del país. Para nosotros, en toda la intervención del compañero Alfredo, hay una cosa que pesa y es esto. Desde luego, nosotros podemos auditar la deuda y la podemos hacer hasta donde podamos las personas y organizaciones que estamos interesados en denunciar esto como una de las graves problemas, quizás la tara más grande al desarrollo de nuestro país y la causa fundamental de la inmensa mayoría de los males de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, lo podemos hacer desentrañando el presupuesto. Bueno, eso es coger el presupuesto, por ejemplo, para, digamos, mirarlo más superficial, coger el presupuesto de este año y mirar cuánto hay destinado al servicio de la deuda, más de 60 billones de pesos, sobrepasando los presupuestos de todos los demás rubros fundamentales, el de salud, de educación. Pero claro, si le pedimos esto a la Contraloría, a la Procuraduría, al Congreso,
no va a pasar nada, absolutamente nada. Es la opinión que nosotros tenemos. Desde luego, la esencia de las cosas no va a cambiar. La Corte Constitucional. Ante cada norma hay mucha gente que se ilusiona con lo que va, con si la Corte la declara o no inconstitucional. Eso no quita que nosotros aceptamos que un trabajador o cualquier persona, una organización, ponga una denuncia de inconstitucionalidad para ver si por ahí le sale. Como le toca a un trabajador cuando le arrebatan un derecho laboral, le toca ir y poner su demanda. Pero para el conjunto de los trabajadores, la reforma laboral la tiene que derrotar es con su protesta, con su movilización, con movilización de grandes dimensiones, como las que ha mencionado el compañero, y antes que disminuirla, profundizándola, claro, adecuándose a cada momento. En este momento no podemos salir a las calles, pero esto no va a durar toda la vida, ¿sí? Entonces, hay que desarrollar el movimiento popular, hay que radicalizarlo cada vez más. Hay que hacer que los paros sean paros que paralicen realmente, perdón la redundancia, la producción, el transporte, los servicios, las entidades estatales. Es decir, que la fuerza de las masas en la pelea no vaya a ser mellada, sino por el contrario, aumentada. Entonces, en ese aspecto, nosotros decimos que es el valor que tiene la movilización, ¿no? Hablábamos ayer con creo el compañero planteó lo mismo sobre lo de la emisión, pero aquí lo que vemos es que el gobierno sí está respaldando, con emisión va a respaldar es a los préstamos de la banca. Y para que no sea así, pues simplemente toca luchar contra eso, derrotar las medidas en la lucha del pueblo cada vez mayor por cosas en las que coincidimos enormemente con el compañero, con la nacionalización de los servicios, la nacionalización de la banca, ¿no? Etcétera. Y en la medida en que el pueblo vaya vinculando a sus exigencias todas estas cosas, nacionalización de servicios, de banca, abolición de EPS, abolición de las AFP, nacionalización irreversible de toda empresa, de todo monopolio que requiera el apoyo del Estado, el pueblo irá imponiendo esas medidas con su lucha y el grado de desarrollo de la lucha lo irán dando las propias circunstancias, ¿no? Yo creo que lo más importante en este intercambio con el compañero Alfredo es que podamos, como mencioné, llevar adelante su propuesta de intercambiar opiniones, de intercambiar documentos y de seguir hablando para ir encontrando, como ya de hecho los tenemos muchos terrenos en común. Hasta ahí dejaría yo mi comentario. Muchísimas gracias al conferencista Alejandro Torres. Veo que no hay más por ahora inquietudes. Creo que han sido abordadas pues todas las inquietudes de los participantes, a quienes les agradecemos inmensamente su participación. También le agradecemos inmensamente a Alejandro Torres por esta importantísima conferencia. Recuerden que esta misma conferencia vamos a tener a las 5:30 de la tarde. No siendo más, entonces damos por terminada esta sesión sobre reforma tributaria, no sin antes recordarle que mañana entonces tendríamos a Marta Vargas con reforma regresiva a las pensiones. Les agradecemos muchísimo nuevamente a todos. Sigan pendientes de las redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como Escuela Sindical y Popular Raúl Eduardo Maecha, lo mismo en Facebook. Y de esta manera pues podemos seguir compartiendo con ustedes no solo el material que se ha venido trabajando por parte del equipo de la escuela, sino también las nuevas conferencias que se van a llevar a cabo. Vamos a seguir entonces con este ciclo, como les decía, con reforma a las pensiones el día de mañana. A todos mil y mil gracias y hasta nuestra próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Natalí. Muchísimas gracias a la Escuela Raúl Eduardo Maecha por la invitación. Sí, señora. A ustedes muchísimas gracias. Gracias, profesor Alejandro.